Ya. Espero que estén bien. A ver. Ya, entonces estábamos viendo los espacios LP. Ese es el tema de ahora. Sí. Ya. Entonces, vamos a continuar con la materia. Los espacios LP. Lo que vimos la vez anterior, en la última clase, fue los espacios LP minúsculos. ¿Ya? Recuerdo entonces los espacios LP minúsculos, recordatorio. Son todas las sucesiones reales, también puede ser complejas, pero en este caso las definí sobre R. De modo que cumplen que la norma P, que es una cosa que definimos en algún momento, es finita. Ya. Ahora vamos a definir, bueno, eso era los espacios LP minúsculos. Y esto es un espacio vectorial, real en este caso, de dimensión infinita. ¿Mm? Y es un espacio vectorial normado. ¿Ya? Porque se le asocia esta norma, la norma P. Bueno, voy a terminar el recordatorio porque lo que vamos a hacer ahora es como una extrapolación y una generalización del espacio LP minúsculo. ¿Ya? Entonces, claro, voy a anotar cuál era la norma P. La norma P uno la define de la siguiente manera. Depende si el P que es un parámetro, bueno, el P lo vamos a anotar aquí, es un parámetro, un número real mayor o igual que 1. ¿Ya? Y también posiblemente infinito. Ya uno puede extender el P no solamente a números reales, sino también a posiblemente al infinito. Entonces lo vamos a anotar así. Ya, y la norma P entonces se define como la norma euclidiana generalizada. Es decir, esto se anota así, la sumatoria de las componentes y tomar la raíz pésima de esa sumatoria. Que es más que una sumatoria, una serie en este caso. Esto es cuando el P es distinto de infinito. Y para el P igual a infinito uno lo define como el supremo de las componentes. Ya, y hay una explicación de dónde salen estas cosas, que algo conversamos la vez anterior. Ya, entonces, recuerda entonces tú tienes un espacio vectorial y ahí defines una norma. Y se define esta norma que depende de cuál es el parámetro P que uno ocupa, tiene una norma distinta, ¿no? Para cada P tengo una norma diferente. El P es un número real, mayor que 1. Ya. Entonces, el tema, y de lo que hemos conversado, lo hablamos en algún momento un tiempo atrás, es que este objeto, puesto que acá tengo una sumatoria, ¿no es cierto? Como tengo una sumatoria, hemos hablado nosotros, lo hemos conversado, que una sumatoria es un caso especial de una integral, ¿cierto? Una sumatoria en concreto, es una integral cuando estoy en un caso discreto, ¿no? ¿Qué significa eso más precisamente? De acuerdo a lo que hemos estudiado, es cuando estamos en los naturales con la norma, perdón, con la medida de conteo. Ya, entonces eso que está ahí es un caso particular de una integral. ¿Mm? Entonces, la versión general del espacio LP, al L que se define, que vamos a definirlo ahora, es en general tomando una integral más abstracta, que es la integral de Lebesgue. ¿Ya? Pero es el análogo de este espacio chiquitito, pero, claro, más generalizado. ¿Ya? Entonces uno define estos espacios LP con esa L, ¿vale? Los espacios, ahora veamos esto, LP, ¿m? Con la L MathCal L en látex. Ya entonces tenemos dos LP diferentes. Los espacios LP, ¿qué es esto ahora? Es la misma idea que está acá, pero generalizada a funciones. ¿M? Entonces ahora los objetos ya no son sucesiones,
sino que ahora son funciones. Entonces uno toma funciones, no, más bien, primero uno toma un espacio de medida, omega a mu. Tomamos un espacio de medida. Ya, tomamos un espacio de medida y consideramos, bueno, el conjunto de las funciones medibles. Ya. Tomamos f, por ejemplo, una función definida sobre omega. Sí, le vamos a definir que, le vamos a pedir que vaya al cero infinito. ¿Ya? Medible. Entonces, ¿cómo generalizamos la norma P? Simplemente lo mismo que está arriba, pero tomar la integral. Ya, esto no quiero borrarlo porque necesito que vean el análogo. ¿Cómo lo hago entonces? Lo voy a dejar acá arriba como chiquitito, ¿ya? A ver, vamos a borrar aquí. Y esto lo voy a dejar así como en una nube. Pium. Y esto lo vamos a achicar y lo vamos a colocar acá. Ya. Entonces, para un parámetro P fijo, ¿cierto? Lo mismo. Vamos a definir entonces, para P un número real mayor o igual que 1, en este momento no voy a considerar el P infinito, ¿ya? Porque lo vamos a definir aparte. Como se define allá, se define aparte. Para un P distinto de infinito mayor o igual que 1, uno define la norma P de ahora de una función. ¿Qué es la norma P de una función? No. Vamos, la versión general igual es, permiso, voy a borrarlo, es para R con barra. Ya lo voy a poner en rojo porque necesito corregirlo. Es que en verdad es general, pero después nos va a servir solamente para los positivos. Ya la norma P se define con la misma idea. En vez de tomar una sumatoria de las componentes de la sucesión, uno toma la integral del EV, ¿no? Y es la misma cuestión. Es la integral de la cosa elevado a P y afuera una raíz P décima. ¿Ya? Es decir, es esto. Paréntesis grandote, integral sobre omega de el valor absoluto de f, de mu, la f elevado a p, y todo esto a la 1 sobre p. Entonces, de hecho, es la versión general. Más precisamente, el espacio LP chiquitito es un caso particular de este espacio LP grandote. Ya, y la norma infinito no es precisamente el supremo. Esta es como la diferencia fundamental. ¿Ya? Por otro lado, entonces, para P infinito, uno define no precisamente lo mismo que está allá, que es el supremo de las imágenes, sino que se define otro objeto. La norma infinito de una función se define de una forma un poco más complicada. Y esta cuestión que la vamos a definir ahora se llama el supremo esencial. Ya que no es exactamente el supremo, pero es bastante parecido. Ya, vamos a definir entonces ahora a continuación el supremo esencial, que va a ser como nuestro análogo de norma infinito para, en vez de sucesiones, para funciones en general en un espacio de medida. Ya. Entonces, definición, ¿qué es el supremo esencial? Voy a borrar todo, permiso. Definición del supremo esencial. Ya, el supremo esencial se define gracias a un espacio de medida. Es diferente a un supremo común porque el supremo común solamente requiere ¿qué cosa? Requiere como una relación de orden, ¿no?
En particular, claro, el supremo de los números reales. Requiere el axioma del supremo, por ejemplo. Mientras que el supremo esencial, que es lo que vamos a definir ahora, requiere en primera instancia de un espacio de medida, sea omega a mu, espacio de medida. ¿Ya? Y vamos a tomar una función definida en omega, pero que sea positiva. Le vamos a pedir que sea positiva. Después uno puede definir, igual para las funciones negativas, toma el valor absoluto. Pero bueno, lo vamos a definir así en primera instancia para que sea más sencillo. Ya, esos son los ingredientes. Tengo el espacio en medida, tengo una función positiva. Uno define lo siguiente. Sea S, toma un conjunto S, que es el conjunto de todos los alfas, números reales, que sean positivos, R más, tales que le voy a pedir que la medida de la imagen inversa del intervalo alfa infinito, ese conjunto tenga medida 0. ¿Ya? Son todos los, lo vamos a estudiar, voy a darle un par de ejemplos, pero son todos los números que cumplen que ese conjunto imagen inversa, es decir, todos los x que van a parar que son más grandes que alfa, ese conjuntito nuevo tiene medida 0. Ya, lo vamos a ejemplificar para que se entienda qué es esta cuestión. Este conjunto S permite definir una cosa que se llama el supremo esencial. El supremo esencial, entonces, se define así. El supremo esencial de G se define como, y se anota así, norma infinito, se define de la siguiente forma. Depende si este conjunto S es vacío o no. Si S es vacío, decimos que este supremo esencial es infinito. Y si el conjunto es no vacío, entonces voy a tomarle el ínfimo a este conjunto S. Ya, eso es el supremo esencial. Ahora vamos a ver algunos ejemplos para que lo entiendas. No sé si se entiende la idea. Bueno, vamos a ejemplificarlo. Por supuesto que el conjunto S es acotado inferiormente, ¿no? Porque son números positivos los que están en el conjunto S. Son puros alfas, son reales positivos. Entonces está acotado por abajo, entonces el ínfimo existe. Y si es vacío, decimos que el supremo esencial es infinito. Veamos un par de ejemplos. A ver. Ya, podemos considerar, les voy a mostrar dos ejemplos, podemos tomar muchos ejemplos, pero voy a mostrarle dos, con dos sigmas álgebras distintas, ya, con dos espacios de medidas diferentes para que los vean. El primero va a ser con el típico que hemos usado, que es los borelianos con la medida de Lebesgue, y el otro típico que es los naturales con la medida de Conteo, ya, para que vean las comparaciones. Entonces, en primer ejemplo, tomemos por ejemplo, vale, el espacio de medida que vamos a tomar son los reales con los borelianos, la sigma álgebra de Borel y la medida de Lebesgue. Vamos a tomar, no sé, en realidad puede ser cualquier ejemplo podemos sacarle el supremo esencial. Veamos por ejemplo una función sencilla. Que sea positiva, podemos tomar la función cuadrática. Ya, muy simple. Una función continua, súper sencilla, polinómica. Ya. ¿Cuál será el supremo esencial? Bueno, hay que calcular quién es este conjunto S, ¿no es cierto? Tienes que tomar un alfa, tomar y medir cuánto mide, de acuerdo a Lebesgue, la imagen inversa del intervalo alfa infinito.
Entonces, vamos a anotarlo con un color rosado. Si tengo un alfa, un número mayor que cero, la imagen inversa de alfa infinito, ¿qué es? Bueno, son todos los x, los números reales que x cuadrado es mayor que alfa. Ya que eso es súper fácil de determinar, ¿no es cierto? Serían, ¿qué cosa? Sería el intervalo del menos infinito hasta, ¿qué cosa? Menos raíz de alfa. Unión disjunta del intervalo infinito al, perdón, raíz de alfa al infinito. ¿Sí, no es cierto? ¿Está bien eso? Claro, ya ahí tengo la imagen inversa, ahora tengo que medir esa imagen inversa. ¿Mm? ¿Cuánto mide esa imagen inversa de acuerdo a Lebesgue? ¿Cuánto mide esa imagen inversa de acuerdo a Lebesgue? Pregunta para todos. Entonces voy a anotarlo. Por lo tanto, ¿cuánto es la medida de Lebesgue de este conjunto? Es infinito. Sí, pues. Así es, exactamente. Muchas gracias. Sí, esta medida. Y eso, observe que esto es para todo alfa. Da lo mismo cuál es el alfa que hayamos tomado, ¿no? Esta medida es infinita. Por lo tanto, el conjunto S en la definición es vacío, porque en ningún momento hay algún alfa donde este conjunto tenga medida cero. Siempre la medida es infinita para todo alfa. Entonces, conclusión es que el S es vacío. Como el S es vacío, el supremo esencial de mi función es infinito. ¿Ya? Anotemos eso por aquí. ¿Ya? Voy a anotarlo por acá. Luego, el conjunto S es vacío. Y por lo tanto, finalmente, la medida, perdón, la norma infinito es infinito. Ya ahí tiene un ejemplo de supremo esencial. Observe entonces que es el supremo esencial es, por lo menos en este ejemplo, pero esto en general, el supremo esencial, como dice el nombre, es esencialmente el supremo, es algo muy parecido al supremo. La diferencia es que depende de la medida. ¿Mm? En estos casos, en este ejemplo por lo menos, como tengo una función de acuerdo a la medida de Lebesgue, que es una función continua en la medida de Lebesgue, el supremo esencial sería el mismo que el supremo común, de hecho. ¿Ya? Es, la función x cuadrado claramente no tiene un supremo, no es acotada, entonces el supremo esencial también nos va a dar infinito. Ya veamos otro ejemplo para otro espacio de medida, el de la medida de conteo. Veamos un ejemplo, perdón, 2. Tomamos entonces el omega los naturales, la sigma álgebra del conjunto potencia con la medida de conteo. Ya. Y podemos considerar también la función que se le ocurra, una función que esté definida en los naturales y que vaya a parar que sea positiva. Puede ser cualquier cosa, pero para hacer un ejemplo justamente ejemplificador, voy a tomar esta función. ¿Ya? La función 1 partido por n. Esto es lo mismo en el caso anterior que es una sucesión. ¿M? Es decir, como estoy en una sucesión, esta G es una sucesión. Entonces, básicamente uno puede hacer el estudio en el LP anterior, no en el LP de ahora. Porque estoy hablando de una sucesión real. Pero bueno, igual calculemos el supremo esencial. De nuevo lo que hay que hacer es tomar un alfa arbitrario, positivo arbitrario, y tomar la imagen inversa de esto, alfa infinito. ¿Cuáles son los naturales que son más grandes que alfa? Bueno, depende de cuál es el alfa, naturalmente.
perdón, no naturales, los que son, porque uno partido por n es más grande que alfa. Depende de cuál es el alfa, porque si el alfa es 3, por ejemplo, ningún natural va a cumplir eso, ¿no? Por ejemplo, y de hecho depende, claro, si es que el alfa es más grande que uno, el uno partido por n nunca va a ser más grande que uno, entonces depende. Este conjunto depende, ¿no? Depende del alfa. Pero en particular, si tomo al alfa, cualquier alfa mayor o igual que uno, cualquiera, para cualquier alfa mayor o igual que uno que voy a tener que este conjunto es vacío. Y en particular, la medida de este conjunto es cero. ¿Qué es lo que necesito yo para la definición del conjunto S? ¿No? Estoy buscando los alfas que tengan esa gracia, que la medida de ese conjunto sea cero. Entonces, en este ejemplo, el conjunto S es justamente el intervalo del 1 al infinito. ¿Ya? Vamos a anotarlo por acá arriba. El conjunto S se puede calcular que va a ser este intervalo del 1 al infinito. Y de hecho, así, ¿no? El 1 tomado. Y por lo tanto, como no es vacío, tomo el ínfimo. Y el ínfimo, así entonces, el ínfimo va a valer 1. ¿No? La norma infinito de esta función es 1. Que es justamente el supremo de la función g. ¿Mm? Tal cual como es definida la norma infinito para el LP minúscula. ¿Mm? Ya, ahí tiene otro ejemplo entonces. Ya, definido eso, el supremo esencial, ahora entonces tenemos definidas las normas P en general para funciones medibles, en general. ¿Ya? De ahí uno define entonces finalmente el espacio LP, que es esta cosa, entonces son todas las funciones que están definidas en omega a R completado, tal que la norma P es finita. Ese es un espacio vectorial de dimensión infinita y es un espacio normado para todo P. Ya el P, insisto, es un parámetro cualquiera que vive aquí, en este rango, del 1 al infinito. Para dar énfasis que esta cuestión proviene de un espacio de medida, para darle énfasis, muchas veces se anota así, LP de mu. ¿Ya? Porque lo que está detrás, vamos a dejarlo bien claro, aquí está como setting básico, hay un espacio de medida. Ese es el espacio LP. Ahora es la versión general del espacio LP minúsculo, entonces. ¿Alguna pregunta con esto? ¿Está claro? ¿Alguna consulta? ¿Se entiende todo? No diría pregunta, pero se me está pegando mucho el video y quiero saber si soy yo o si el resto también lo ve pegado, como para Sí, díganme salirme y igual. volver a entrar. ¿Aló? ¿Aló? Ah, ¿qué puede ser entonces mi internet, po?
Lo más seguro, de hecho. Si no cacho, No, eso no es que está yendo como súper pegado. ya. Bueno, gracias por decirme porque parece que estoy teniendo problemas con mi internet de hace como un par de días. No cacho por qué. Voy a ver ese tema. Bueno, ya igual. Hay que continuar con unas cosas más. Em, a ver. Ya, el adelanto entonces, le voy a hacer el spoiler de algo que vamos a ver ahora, pero necesitamos ver algunos ingredientes antes, ya, para que tenga sentido lo que voy a definir. En primera instancia, usted debe saber que esta cosa, que lo definimos como la raíz pésima de una integral elevada a p, de la función elevada a p, eso efectivamente es una norma. ¿Ya? Eso efectivamente es una norma. Y como efectivamente es una norma, hay que demostrar que efectivamente es una norma. Entonces tiene que cumplir las propiedades, las tres propiedades de ser una norma. ¿Mm? Que saca el escalar en valor absoluto, que tiene la desigualdad triangular, y que es cero sí, solo sí, la cuestión es cero. Esas cosas realmente no lo hacen ser tan norma. Este objeto realmente no es tan una norma. ¿Por qué no? Mire. Volvamos a definir esto. Esa era la definición que le di. Este objeto no es realmente tan una norma. No lo es. Y ahí hay que hacer algunas como correcciones. Al menos no lo hemos demostrado. Primero, no es una norma porque no cumple la primera axioma de ser una norma. Les recuerdo que para que esta cuestión sea una norma, tiene que cumplir que la norma de una función es cero, si y solo si la función es nula. ¿Ya? Este principio no se cumple, de hecho. Vamos a marcarlo. Perdón, esto es 0, sí, solo sí, F0. Esto no se cumple, no es cierto. No sé si pueden ver eso ahora. ¿Mm? ¿Se entiende por qué no es cierto? ¿Ven la argumentación de este hecho? Eso era porque que literal fuera nulo implicaba que fuera cero en casi todas partes. Sí, po, exactamente. Gracias, Sergio. Claro, no implica que la función sea realmente nula, sino que es nula en casi todo punto, ¿no es cierto? Pero igual eso no implica que una función sea nula, o sea, tiene algunos puntos donde la función no es nula. Probablemente puede tener infinitos puntos donde la función no es nula. ¿Ya? Entonces, esta cosa ya, desde ya, no es una norma realmente. ¿Mm? Entonces, para arreglar la situación, más encima, antes de eso, más encima, no hemos demostrado la desigualdad triangular. ¿Ya? No, a priori, en este momento, no tenemos una argumentación de por qué pasa esto. F más G tiene que ser menor o igual que la suma de las normas. ¿Ya? Eso no lo hemos demostrado todavía, la desigualdad triangular. De hecho, esa desigualdad triangular tiene un nombre especial. No sé si la han escuchado. De más que sí. Se llama la desigualdad de Minkowski. ¿Mm? Que la desigualdad de Minkowski aparece en muchos lados del análisis. Muchos lugares. Este es una desigualdad súper especial que calza precisamente con ser la desigualdad triangular de esta norma. Norma entre comillas. Ya, entonces, ¿cómo uno arregla la situación? Desigualdad de Minkowski. Ya, es la desigualdad de Minkowski la vamos a demostrar. Ya, lo tenemos que hacer. Todavía no lo vamos a... En este momento al tiro no, pero lo vamos a demostrar. Entonces,
Lo que sí se cumple efectivamente es esto, la desigualdad angular sí funciona, y el otro axioma que es que saca el escalar en valor absoluto. Eso también funciona, no hay ningún problema con eso. Entonces el problema está en esto, en la primera parte. Necesitamos entonces como deshacernos de esa cuestión del CTP, ¿no? De la función 0 CTP. Para eso uno hace una relación de equivalencia y se hace un espacio cociente para hacer que este objeto sí sea una norma. Se fuerza a que este objeto sea una norma. Entonces, para forzar que este objeto sea una norma, uno define una relación de equivalencia en el espacio LP. Uno dice que la función f está relacionada con la función g si solo si son iguales CTP. ¿Ya? Eso da una relación de equivalencia, se puede demostrar, no es difícil. Y de hecho es para todo P entre 1 e infinito. Esto da una relación de equivalencia, como tengo una relación de equivalencia puedo hacer un cociente. Y en ese cociente, la cuestión que está ahí en verde sí es una norma, la norma P, justamente, porque ahí arreglo el problemita. Entonces, aquí en este espacio, así, entonces, este espacio LP de mu cocientado con esta relación de equivalencia junto a la norma P, esto sí es un espacio vectorial normado. Así es espacio vectorial normado. ¿Se entendió eso? Lo de la relación de equivalencia, ¿está claro? Este espacio se llama espacio LP también. Y esta es la última definición del espacio LP. A este objetito de acá, este cociente, se le llama y se lo anota así. LP. Ese espacio entonces es el último espacio LP. Ya uno parte como del LP minúsculo, luego el L cursivo y luego el LP así ya la L recta, ¿no? Este es finalmente como el gran espacio LP. Este de aquí, el gran espacio LP. Profe, ¿y la Dime. norma P en el cociente está definida por representante? ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Qué cosa? La norma P Sí. en el cociente. Ah, No, perfecto, ya, entiendo. Ya, perfecto. Sí, se define por representante. Tienes toda la razón. Y claro, no, como hay un principio básico que, claro, que está detrás, es que si dos funciones son iguales CTP, van a tener la misma integral. Definitivamente que van a tener la misma integral. Entonces, claro, no importa cuál es el representante. Uno toma, claro, la norma de un representante y te define una norma P. Sí. Sí, buena pregunta. Ya, ese es el famoso espacio LP que se lo quería como... Teníamos que llegar a esto, ya, los espacios LP. Y estos espacios entonces, ¿qué son? Son espacios vectoriales de funciones de dimensión infinita, normados, pero tienen un montón de propiedades, un montón de cosas, muchas cosas que nosotros aún tampoco quiero que entremos tanto en detalle. Pero este es un espacio de Banach, que no sé si saben lo que es eso. Se los voy a comentar rápidamente. Un espacio de Banach es un espacio vectorial normado, pero que tiene completitud.
¿ya? Es decir, que las sucesiones de estas funciones convergen dentro del mismo espacio. Las de Cauchy, las convergentes, caen dentro del mismo espacio. Y esa completitud que sea un espacio de Banach tiene un montón de implicaciones, muchas. ¿Mm? Ya, vamos a mencionarlo aquí. Este es un espacio de Banach. Ya. Pero tenemos entonces que probar un par... Necesitamos demostrar la desigualdad de Minkowski. En primer lugar, hay que demostrar la desigualdad de Minkowski para tener asegurada la desigualdad triangular dentro del espacio LP. ¿Ya? Entonces hay que demostrar la desigualdad de Minkowski. Para demostrar la desigualdad de Minkowski, uno necesita demostrar como 3 cosas antes. ¿Ya? Hay que demostrar como 3 o 4 lemas antes de Minkowski. ¿Ya? Entonces, nuestro objetivo será demostrar la desigualdad de Minkowski. Ya, y para eso entonces tenemos que ver como varias cositas antes. Varias cositas antes de la desigualdad de Minkowski. Ya, ese es el objetivo. Vamos a ver cómo nos resulta este objetivo. Entonces, para demostrar la desigualdad de Minkowski, hay que contemplar algunos resultados como previos para las integrales. ¿Ya? Y para eso nos va a servir un montón definir las funciones convexas. ¿Saben lo que es una función convexa? ¿Lo han No, yo no lo escuchado? sé, por lo menos. Ya. ¿Alguien sabe qué es una función convexa? ¿Lo han escuchado? O sea, voy a reformular la pregunta. Me imagino que la palabra convexo lo han escuchado como concepto, ¿no? ¿Qué significa que algo sea convexo? ¿Qué idea tienen ustedes de convexidad? A ver, voy a leer lo que pusieron. La parábola. Ya, sí, está bien. De hecho, sí, es un ejemplo de una función convexa. Sí, correcto. De hecho, o sea, recuerdo hace, no sé, alguna vez en la vida deben haber estudiado esto del análisis. Cuando uno está estudiando así como en cálculo 1, cuando está estudiando los criterios de la derivada, ¿sí? Y te hacen así como graficar funciones. Al criterio de la primera derivada, el criterio de la segunda derivada. Hay una parte por ahí que uno habla de funciones convexas, de alguna cierta forma. Cuando uno estudia algo, las concavidades, no sé si se acuerdan de eso, los puntos de inflexión, ahí se habla de convexo o cóncavo. Quizás lo conocen, quizás les suena este concepto desde por ahí, por eso lo comento. O también es típico que en física, igual que los lentes que uno tiene puestos, ¿no es cierto? Los lentes o cualquier cristal, siempre uno habla como de un cristal que es como cóncavo y otro que es convexo, ¿no? Bueno, en fin. La convexidad. La convexidad, claro, el ejemplo estándar sería una parábola, por ejemplo. ¿Mm? ¿Qué es una función convexa? Una función convexa
es una función que cumple lo siguiente. Le voy a mostrar el dibujo. ¿Ya? No sé, digamos que tengo algo así. Así. ¿Ya? Esta es mi función f. Y le vamos a poner tope. Digamos que empieza aquí en un punto A y termina acá en un punto B. Ya. Aunque no, eso tampoco es necesario realmente. No, espérame. No, esta parte no es necesaria. No, lo que sí es necesario más bien es poner. Mire, vamos a tomar dos puntos arbitrarios. ¿Ya? Voy a tomar, no sé, un X aquí en la preimagen y acá voy a tomar un Y arbitrario. Ahí sí. ¿Ya? Tome usted X e Y arbitrarios, pero que sean más pequeños. Claramente uno tiene que estar a la izquierda del otro. Entonces, uno dice que la función es convexa. Si tú tomas cualquier otro punto acá al medio, llamémosle T, por ejemplo, ¿ya? Y miras las imágenes de los tres puntos. Este puntito de acá, que estoy marcando bien con azul, y este de aquí. Para que una función sea convexa, lo que tiene que ocurrir es que el punto café que está marcado ahí tiene que quedar por debajo de la recta que une a estos dos puntos azules. ¿Cachai? Tiene que estar por debajo. Esa es la definición de ser convexo. Que gráficamente se ve así, como una guatita. Tal cual. Tal cual como una parábola o una exponencial, por ejemplo, también es una función convexa. ¿Está bien? Eso es la convexidad, ¿ya? Cuando la tienes así para abajo, eso se llama concavidad. Convexidad, concavidad. Por ejemplo, el logaritmo que es una función que así, como tiene la guatita como para abajo, la abertura para abajo, es una función cóncava, no convexa, al revés, ¿ya? Repito entonces, tú tomas dos puntos X arbitrarios, trazas las líneas que tienen las imágenes, ¿no? Y mira un punto entre medio, un T cualquiera, tomáis la imagen, tiene que quedar por debajo de la recta. O bien pertenecer a la recta, también es válido. Ya, por ejemplo, si tengo otro dibujo, esto también es una función convexa. Es como un caso un poco más extremo quizá. Pero también es una función convexa. Si tengo una recta, así, eso también es una función convexa. ¿Por qué? Porque, de nuevo, ¿qué hay que hacer? Tomar un X acá arbitrario, tomar un Y aquí arbitrario. Miro esa imagen y tomo cualquier T que esté así como al medio. ¿Ya? Entonces el punto T va a quedar justamente en la recta que une a los dos puntos azules. Eso también es válido para llamarse una función convexa. ¿Ya? Eso también es una función convexa. Entonces la definición formal de este fenómeno, ¿cómo se define formalmente este fenómeno? Lo vamos a definir formalmente. Entonces decimos que una función phi definida en un intervalo a, b, por ejemplo, aunque puede ser, el a y el b pueden ser infinitos perfectamente, decimos que una función phi es convexa, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar? Para todo xy en a, b, y para todo t entre 0 y 1, se tiene que cumplir lo siguiente. Voy a achicarlo esto por acá. Formalmente lo que tiene que pasar es esto, que phi de 1 menos t por x más t por y, eso tiene que ser más pequeño que 1 menos t por phi de x
más t veces phi de i. ¿Ok? Esa es la definición formal. Y es esencialmente lo que está ahí arriba, en el gráfico. ¿Se entiende eso entonces? ¿Alguna pregunta? ¿Queda claro? Ejemplos. Entonces voy a poner acá ejemplos. La parábola, por ejemplo. La función exponencial. Imagino que el seno y el coseno no son ninguna, ya que van Claro. cambiando, a Esa es menos una- que se restrinja el dominio. Precisamente, sí. Sí. Claro, si tú tomas, podéis tomar como parceladamente, ¿no? Este pedazo aquí es convexo, después cóncavo, después convexo, después cóncavo. Ese es una muy buena pregunta porque hay funciones que tienen como un comportamiento, después tienen otro, ¿no es cierto? Y pueden ir cambiando. O hay funciones que no es ninguna de las dos cosas en ningún caso tampoco. ¿Mm? Eh, bueno, lo que quiero comentar es que, claro, le recuerdo esto de nuevo del curso de cálculo 1 cuando tú tienes un cambio de concavidad, ¿ya? Si pasas de una función convexa a una cóncava, ese punto donde hay ese cambio se llamaba punto de inflexión, o punto silla también, ¿no? Le llaman punto de ensilladura. De hecho, esa es la definición, cuando tiene un cambio de cóncavo a convexo. Entonces la función seno, por ejemplo, es una función que tiene infinitos puntos de inflexión, que se pueden calcular, no es tan difícil. Y eso tiene que ver con la segunda derivada. Mm. Ya, entonces recuerdo, no sé, cálculo 1, recuerdo. Si tengo una función, si phi es 2 veces derivable, entonces phi es convexa, sí, solo si la segunda derivada es positiva. Ya, ese es como un criterio para la convexidad cuando tiene una función derivable. ¿Qué, qué está pasando? ¿Se escucha o no se escucha? No se escucha nada, está muy cortado. Parece que eres tú, ya. Igual voy a revisar mi internet cuando terminemos esta clase porque para no seguir en esto. Ya, eso. Entonces, bueno, recordatorios como de cálculo. En este tema, cuando hablando así como de convexidad, no es nada extraño, no tiene nada que ver con la medida, no tiene nada que ver con espacio abstracto, nada, es en R, ¿cierto? Funciones de una variable. Lo que sí puede que la función no tiene por qué ser continua, ni siquiera derivable necesariamente, pero la convexidad igual se puede definir. ¿Sí? Puede que la función no sea ni siquiera continua o no derivable, no importa, pero igual la convexidad puede definirse. Por eso está definida así. ¿Ya? En el caso de que haya derivada, bueno, hay un criterio que es súper simple, estudiar la segunda derivada. De hecho, basta con estudiar la primera, incluso.
¿Ya? Incluso basta con estudiar la primera. Yo tengo, usted entenderá, me imagino, desde sus conocimientos de cálculo 1, que si tengo una función que es así, si tengo una función que es así, la recta tangente, ¿cierto? La primera derivada es una función que va a ir creciendo, ¿sí? A pesar de que la función misma, ¿cierto? Decrece y después crece, la primera derivada es creciente. La primera derivada, ¿no es cierto? Porque va en aumento, de hecho. Eso es un criterio, desde ya es un criterio para la convexidad, de hecho. Vamos a anotarlo. Otro recuerdo, entonces, si phi es de clase C1, entonces phi es convexa. Sí, solo sí. La derivada es creciente. ¿Ya? Ese es otro criterio, muy parecido al de arriba, de hecho. Muy similar. Pero claro, esto es en el caso en que yo puedo hacer derivaciones. Si no puedo hacer derivaciones, tengo que arreglármelas de otro modo. ¿Y de qué otro modo me lo puedo arreglar? También hay un lema, como una proposición, que no es difícil de demostrar realmente. Proposición, se la voy a dejar de ejercicio para que lo intente hacer usted, que no es difícil. Proposición, es otra manera de demostrar la convexidad. ¿Ya? Una función entonces phi de intervalo a, b en R es convexa. Sí, solo sí. Sí, solo sí. Sí, solo sí. Claro, vamos a pedir esto. Para todo lo vamos a hacer en orden. A más pequeño que S, más pequeño que T, más pequeño que U y más pequeño que V, en ese orden, con esas letras, se cumple esto. Phi de T menos phi de S partido por T menos S es más pequeño que phi de U menos phi de T partido por U menos T. ¿Sí? De hecho, esas dos cosas que están ahí son pendientes de rectas secantes. Sí, esto se puede ver gráficamente, de hecho, no es porque tengo una recta que tiene una pendiente más chica que la otra recta que une los puntos. Ya, demostración ejercicio. ¿Hay alguna pregunta? Hasta el momento se entiende. ¿Dudas? ¿Todo bien? Ni una duda, profe. Ya. Bueno, yo creo que podemos dejarlo hasta acá, porque lo que viene ahora es que, o sea, ya, me explico, uno define función convexa, insisto, lo que estamos haciendo es tratar de probar la desigualdad de Minkowski, pero la función convexa, este concepto nos va a ser simplemente un auxiliar para probar unas cosas que hay que probar ahora. Ya, no vamos a estudiar, no vamos a hacer un estudio de funciones convexas, que lo hay. De hecho, hay una teoría que se llama análisis convexo. Es toda una teoría grandota de funciones convexas, que no lo vamos a hacer, solamente necesitamos este concepto para probar unas desigualdades y algunas cosas que tienen que ver con las integrales en
La integral es medida. ¿Ya? Pero no nos va a alcanzar el tiempo, así que la próxima clase vamos a tomar esto y nos vamos a tirar con la serie como de proposiciones y lemas para probar lo de Minkowski. Eso, vamos a quedar aquí nomás. Estamos listos. Que estén bien, nos vemos el miércoles. Chau, chau. Chao. Cuídense, chau.